A lo largo del país, hay historias que se niegan a morir, relatos que se transmiten en voz baja entre familiares, vecinos o amigos, pero que al escucharlos nos hacen voltear dos veces antes de apagar la luz. Hoy te contaré experiencias que parecen sacadas de una pesadilla, pero quienes las vivieron aseguran que fueron muy reales. Estas son las voces de los suscriptores. Me llamo Ernesto. Jamás fui alguien que creyera en nahuales, al menos no hasta lo que me pasó en Chiapas. Hace unos años, cuando tenía 22, fui a San Juan Chamula con un amigo de la universidad. Él tenía familia allá y me invitó a pasar unos días. Desde que llegué, sentí que el ambiente era diferente, no pesado, pero sí como si todo tuviera una especie de energía rara. La gente era amable pero reservada y había muchas cosas que simplemente no se decían. La primera noche, mientras cenábamos, su abuelo hizo un comentario que en ese momento me pareció solo una broma. Aquí no salgas después de las 12, y si ves un animal mirándote fijo, no lo mires a los ojos. Me reí, pero nadie más lo hizo. Pensé que era una de esas creencias típicas de un pueblo, hasta la tercera noche. Eran como las 2 de la madrugada cuando no podía dormir, así que decidí salir al patio a fumar. La casa estaba en una zona medio rural, con monte alrededor y muy poca iluminación. Apenas salí, noté algo raro. No se escuchaban perros ni grillos. Era un silencio total. Encendí el cigarro y me senté en una silla de plástico, y fue entonces cuando vi algo muy extraño. Era un guajolote. Estaba a unos 6 o 7 metros de mí, completamente quieto. No era raro ver animales ahí, pero este no se movía. Solo estaba parado con el cuello estirado, mirándome fijamente. Y no era una mirada normal. Parecía como si fuera muy humana. No sé cómo explicarlo, pero no era la mirada de un animal. Era como si alguien estuviera dentro de él, observándome. Me acordé de lo que dijo la abuela, pero ya era tarde. Ya lo estaba viendo a los ojos. Pasaron unos segundos, o al menos eso sentí yo, pero en mi mente fue mucho más tiempo. El aire se volvió frío y tuve una sensación horrible de que algo no estaba bien. Entonces el guajolote hizo algo que hasta hoy me sigue perturbando. Sonrió, no como un humano, claro, pero su pico se abrió lentamente y emitió un sonido extraño con una risa ahogada. No era un graznido normal, era deliberado. Sentí un escalofrío recorrerme todo el cuerpo. Apagué el cigarro y me levanté lentamente. Quería entrar a la casa, pero algo dentro de mí me decía que si le daba la espalda, iba a pasar algo peor. Entonces di un paso hacia mí y luego otro, y ahí fue cuando reaccioné. Entré corriendo a la casa y cerré la puerta. Mi corazón estaba latiendo tan fuerte que sentía que se me iba a salir del pecho. Me asomé por la ventana y ahí seguía, pero ahora estaba más cerca y no estaba solo. Detrás de él había una silueta. Era alta y delgada, como una persona parada entre las sombras. No podía verle el rostro, pero sabía que estaba viendo hacia la casa. Corrí al cuarto de mi amigo y lo desperté. Le conté todo, aún temblando. Él no se sorprendió tanto como yo esperaba. Solo se quedó en silencio unos segundos y me dijo, ¿lo viste a los ojos? Yo solamente dije que sí. Se levantó, fue a la ventana y cuando miró, ya no había nada, ni el guajolote ni la figura. A la mañana siguiente, su abuela me llamó a la cocina. No me preguntó qué había pasado, ella ya lo sabía. Me dijo algo que hasta el día de hoy no se me olvida. Te vio y tú lo viste. Eso es lo peor que podías hacer. Le pregunté qué era y solamente respondió, era un nahual. Aquí hay gente que sabe cambiar, pero no todos regresan igual. Intenté racionalizarlo todo. Pensé que tal vez fue mi imaginación, el cansancio, solo la sugestión, pero entonces pasó algo más. Antes de irme de ese pueblo, decidí dar una última vuelta por los alrededores. Iba caminando por un sendero cuando vi un hombre mayor, sentado afuera de una casa. Me miró y me sonrió. Esa sonrisa
Era exactamente la misma que la del guajolote. Sentí cómo se me lava la sangre. El hombre no dijo nada, solo me sostuvo la mirada unos segundos y luego bajó la cabeza como si nada. Me fui de ahí lo más rápido que pude. Desde ese día no vuelvo a ver animales de la misma forma, porque ahora sé que a veces no estás viendo un animal, a veces algo más te está viendo a ti. Me llamo Luis y soy de Veracruz. Nunca pensé que algo tan simple como romper un coco pudiera desatar algo tan oscuro. Hasta ese momento, yo era uno de los que creían que todo eso de la brujería era más show que realidad, algo hecho por turistas curiosos como nosotros. Esto me pasó hace unos años cuando fui con unos amigos a Catemaco. Íbamos en plan relajado, de vacaciones, conocer la laguna, comer bien, tomar algunas fotos y sí, también buscar algo paranormal, pero como quien busca una experiencia divertida, no algo real. El primer día todo fue completamente normal. Caminamos por el pueblo, compramos recuerdos, probábamos la comida local, hasta que dimos con un pequeño puesto que vendía trabajos espirituales. Desde lejos se veía diferente, veladoras negras, figuras extrañas, amuletos, frascos con cosas dentro y un ambiente pesado que, aunque ese momento ignoré, ahora sé que no era casualidad. Entre todo eso, hubo algo que me llamó la atención de inmediato. Era un coco, pero no era un coco cualquiera. Tenía símbolos dibujados con tinta roja y negra, como si alguien hubiera hecho marcas rituales sobre él. También tenía restos de cera derretida pegados en la superficie y estaba parcialmente envuelto con hilo oscuro, apretado, como si intentara contener algo. Le pregunté al señor que atendía el puesto qué era. Solo me miró fijamente, demasiado serio, sin rastro de esa actitud amable que tenía con otros clientes. Ese no es para llevar, ya tiene dueño, mencionó él. Nos reímos, pensamos que era parte del espectáculo para hacerlo más místico. Pero Marco, uno de mis amigos, se encaprichó, insistió en comprarlo como si fuera un reto. El señor se negó varias veces, cada vez más incómodo hasta que de pronto cambió de opinión. No sé por qué, solo suspiró, nos lo entregó y dijo con voz baja: "Si se lo llevan, no lo abran". Claro, eso fue lo peor que pudo decirnos, porque cuando alguien te dice que no hagas algo, lo único que quieres es hacer exactamente lo contrario. Esa noche nos quedamos en una cabaña cerca de la laguna. El ambiente era tranquilo, bebidas, música, risas, hasta que en algún punto alguien sacó el coco. "A ver qué tiene", dijo Marco sonriendo. En ese momento sentí algo raro, una incomodidad que no supe explicar, como si algo no estuviera del todo bien, pero no dije nada. Nadie quería arruinar el ambiente. Marco tomó un cuchillo de la cocina y empezó a golpear el coco. El primer golpe sonó hueco, el segundo más fuerte, el tercero lo rompió, pero lo que salió de ahí no era agua, era un líquido bastante oscuro, espeso, casi negro, que comenzó a escurrirse lentamente. El olor fue inmediato, podrido, pero también metálico como sangre vieja. Las risas se apagaron. Nos acercamos con cautela. Dentro del coco había cosas, cabellos enredados, un pedazo de tela sucia y una especie de tierra mezclada con algo que no quise identificar. "¡Qué asco!", murmuró uno, y entonces sucedió. La luz se fue. No fue un apagón normal. Todo quedó en obscuridad absoluta, pero los aparatos seguían encendidos. Era como si solo la luz hubiera desaparecido. Y luego escuchamos algo, un golpe. Venía de afuera, y luego otro, y después muchos pasos, lentos, arrastrados, pesados, como si alguien caminara alrededor de la cabaña sin prisa, rodeándonos. Nadie hablaba, nadie se movía, solo escuchábamos esos pasos dando vueltas una y otra vez. Marco intentó bromear, pero su voz ya no era la misma. "Seguro es alguien jugando". En ese instante, alguien golpeó la puerta, fuerte y bastante seco. Todos brincamos. El corazón se me subió a la garganta y luego puro silencio. Un silencio tan profundo que parecía que el aire pesaba bastante.
De repente la luz regresó como si nada. Nos quedamos quietos unos segundos antes de reaccionar. Finalmente abrimos la puerta, pero efectivamente no había nadie. Pero en el suelo había marcas como si algo pesado hubiera sido arrastrado alrededor de la cabaña, dejando huellas irregulares sobre la tierra húmeda. Regresamos adentro sin decir mucho. Nadie quiso tocar el coco otra vez. Lo metimos en una bolsa y lo dejamos en una esquina, como si ignorarlo fuera suficiente para arreglar lo que habíamos hecho. Esa noche nadie durmió muy bien. Yo soñé algo que hasta el día de hoy no puedo olvidar. Vi una persona de espaldas, completamente inmóvil frente a mí. No podía verle el rostro, solo estaba ahí, sosteniendo el coco. Intenté acercarme, pero cada paso que daba se sentía más pesado, como si algo me detuviera. Y entonces lentamente, esa figura comenzó a girar, y desperté antes de verle la cara. Al día siguiente, Marco amaneció muy mal. Tenía fiebre alta y sudaba frío, pero lo peor no era eso. Decía que escuchaba muchas voces. Al principio solo pensamos que era sugestión, que todo había sido parte del susto que nos dieron, pero no. Repetía frases que no tenían sentido. No era para nosotros. Lo abrimos. Ahora ya sabe dónde estamos. Ahí fue cuando el miedo se volvió real. Buscamos a un señor del pueblo que, según nos dijeron, sabía de esas cosas. Cuando vio el coco, su expresión fue inmediata. ¿Quién lo abrió?, preguntó. Nadie respondió. Esto era un trabajo. Alguien encerró algo aquí. Nos explicó que esos objetos se usan para contener energías o incluso enviarlas a alguien muy específico y que al romperlo, liberamos lo que estaba dentro. Hizo un ritual ahí mismo. Usó humo, rezos y cosas que no entendí del todo. El ambiente se volvió pesado, como si el aire se moviera muy distinto. Cuando terminó, guardó silencio unos segundos y luego dijo algo que todavía me persigue hasta el día de hoy. No se fue del todo. Ese mismo día nos regresamos a la ciudad. Con el tiempo las cosas parecieron calmarse, pero no del todo. A Marco le siguieron pasando cosas durante semanas. Decía que sentía que alguien lo observaba cuando estaba solo. Escuchaba pasos en su casa cuando no había nadie. Y yo, a veces por las noches sin razón alguna, percibo ese mismo olor. Ese olor a podrido y metálico, como si algo hubiera salido de ese coco y nunca se hubiera ido realmente. Me llamo Daniela. Siempre me han dado miedo los espejos, pero no por lo típico, no por superstición o por historias que uno alcanza a escuchar de niño. Lo mío empezó después de lo que yo viví en esa casa, una experiencia que hasta el día de hoy no puedo explicar y que cambió por completo la forma en la que vio mi propio reflejo. Me mudé a Puebla por la universidad y, como muchos estudiantes, busqué un lugar céntrico y económico. Encontré una casa antigua en el centro, de esas construcciones viejas con techos altos, puertas pesadas y pisos de madera que crujen, incluso cuando no hay nadie caminando. Era bonita, tenía ese aire antiguo que al principio resulta encantador, pero también tenía algo que no me cuadraba del todo. Había demasiados espejos. Había uno en la sala, otro en el pasillo, uno bastante grande en mi cuarto y otro más en el baño. No era algo normal, pero lo dejé pasar. Pensé que solo era parte de la decoración vieja de la casa. El primer día, cuando la casera me enseñó el lugar, me dijo algo que en ese momento tomé como una broma de mal gusto. No te asustes si ves cosas raras en los espejos. Antes jugaron a la ouija aquí. Se rió ligeramente, pero su expresión no era de alguien que estuviera contando un chiste. Aún así, lo ignoré. No quería empezar mi estancia sugestionada. Las primeras noches fueron completamente normales. Dormía bastante bien, no pasaba nada extraño y poco a poco me fui acostumbrando al lugar. Pero al tercer día comenzaron los pequeños detalles, esos que al principio dudas si realmente pasaron o si solamente fue tu imaginación. Empecé a notar reflejos que no coincidían del todo con la realidad, movimientos leves en los espejos, como sombras que cambiaban de posición aunque yo estuviera completamente quieta. Al principio decía que era por cansancio, por el estrés de la mudanza o solamente por la luz. Siempre hay una explicación lógica hasta que deja de haberla.
Una noche mientras me cepillaba el cabello frente al espejo de mi cuarto, todo parecía normal. El sonido del cepillo, el silencio de la casa, hasta que lo vi. Una sombra detrás de mí. Fue algo bastante rápido, apenas un parpadeo, pero lo suficiente para helarme la sangre. Pensé que había alguien en el cuarto, así que volteé de inmediato. No había nada. Respiré hondo intentando calmarme y volví a mirar el espejo. Ahí estaba otra vez, pero esta vez no fue fugaz. La sombra estaba más definida, más cerca, como si se hubiera acercado mientras yo no miraba. No tenía rostro ni forma clara, era más bien una silueta oscura, alargada, parada justo detrás de mí. Sentí un escalofrío recorrerme todo el cuerpo. No quise esperar a ver qué pasaba después. Salí corriendo del cuarto sin siquiera apagar la luz. Esa noche no dormí ahí, me quedé en la sala con todas las luces encendidas. Desde ese día empecé a cubrir el espejo de mi habitación con una sábana antes de dormir. Era una forma de sentir que tenía el control, de bloquear eso que no entendía. Pensé que si no podía verlo, no podía pasar nada, pero me equivoqué. Las cosas empeoraron. Una madrugada me despertó un sonido que al principio no supe identificar. Era suave pero constante. Eran golpes. Abrí los ojos y me quedé completamente inmóvil en la cama, tratando de escuchar mejor. Venía del espejo. El corazón empezó a latir tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Los golpes continuaban, como si alguien estuviera del otro lado intentando salir. Me quedé paralizada durante varios minutos, sin atreverme a moverme, pero la curiosidad, o tal vez el miedo de no saber, terminó ganando. Me levanté lentamente. Cada paso se sentía pesado, como si el aire mismo me detuviera. Me acerqué al espejo cubierto, viendo cómo la sábana se movía ligeramente, aunque no había viento. Yo extendí la mano y la retiré un par de veces antes de atreverme de verdad. Finalmente, jalé la sábana. Lo que vi, no se lo deseo a nadie. Mi reflejo no se movía igual que yo. Yo estaba respirando rápido, con el pecho subiendo y bajando, temblando, pero mi reflejo estaba completamente quieto, inmóvil. Entonces sonrió. No fue una sonrisa normal, fue lenta y antinatural, como si algo que no era yo estuviera usando mi cara. Retrocedí de golpe, sentí que las piernas me fallaban y salí del cuarto casi cayéndome. No volví a entrar esa noche. A la mañana siguiente recogí mis cosas y me fui de esa casa sin mirar atrás. Ni siquiera discutí el contrato ni pedí explicaciones, solo quería salir de ahí. Nunca volví, pero hasta el día de hoy evito mirar espejos en la oscuridad. Incluso ahora, cuando paso frente a uno de ellos por la noche, siento esa misma incomodidad, ese miedo de que algo no está en su lugar. Aprendí algo bastante claro ese día. A veces lo que ves en el espejo no eres tú. Saludos desde Puebla. Soy del Estado de México, me llamo Javier. Nunca me gustaron las muñecas, pero después de lo que pasó en esa casa, ni siquiera puedo estar cerca de una sin sentir que algo me observa. No es un miedo común, no es como ver una película de terror y ya. Es una sensación constante, incómoda, como si en cualquier momento algo fuera a moverse cuando no debería. Todo comenzó cuando mi sobrina se quedó a vivir con nosotros durante un tiempo. Tendría unos 6 años. Era una niña tranquila, muy callada, de esas que pasan horas jugando sola sin hacer mucho ruido. Llegó con varias cosas, ropa, juguetes y una muñeca. Desde el primer momento en que la vi, algo no me agradó del todo. Era una muñeca de porcelana, bastante vieja. Tenía la piel pálida, casi blanca, unos ojos grandes de vidrio que brillaban incluso cuando la luz era baja, y un cabello largo y oscuro, perfectamente peinado. Llevaba un vestido antiguo, como de otra época, y sus manos estaban ligeramente abiertas, como si en cualquier momento fueran a cerrarse. No sabría explicar por qué, pero su expresión me incomodó desde un inicio. No era una sonrisa clara, pero tampoco era neutral. Era algo intermedio, como si escondiera una intención. No dije nada. Pensé que era cosa mía. Los primeros días fueron normales. Mi sobrina jugaba con la muñeca en su cuarto, la sentaba en una pequeña silla junto a la cama
o lo recargaba contra la pared. Siempre estaba ahí cuando entrábamos, siempre en el mismo lugar. Pero después de unos días, empezaron a pasar cosas muy extrañas. Una tarde mientras veía televisión noté que la muñeca estaba en la sala, sentada en una esquina del sillón. Me pareció raro, pero asumí que mi sobrina la había llevado para jugar. Oye, deja tus cosas en tu cuarto, le dije. Ella me miró confundida. Yo no la bajé, no le di importancia. Pensé que lo olvidó o que simplemente no quería recoger la muñeca. Pero al día siguiente apareció en la cocina. Estaba sobre una silla, mirando hacia la mesa, y otra vez mi sobrina aseguró que no la había movido. Ahí fue cuando empecé a prestar más atención. Durante los siguientes días, la muñeca seguía apareciendo en distintos lugares: el pasillo, cerca de la puerta, una vez incluso frente al baño, siempre en posiciones correctas, nunca tirada, nunca desordenada, como si alguien la colocara con cuidado. Lo más inquietante era que a veces juraría que no estaba ahí segundos antes, como si apareciera cuando nadie la estaba viendo. Decidí hacer una prueba. Una noche antes de dormir, fui al cuarto de mi sobrina y acomodé la muñeca de una forma muy específica, sentada, con la cabeza ligeramente inclinada hacia la derecha y una de las manos levantada. Quería estar seguro de que si se movía, yo lo iba a notar. A la mañana siguiente, ya no estaba así. La muñeca estaba en la puerta del cuarto, de pie. Mi sobrina seguía dormida. Sentí un escalofrío, pero traté de convencerme de que había una explicación totalmente lógica. Tal vez se levantó en la noche, tal vez yo no recordaba bien cómo la dejé. Siempre hay una excusa, hasta que deja de haberla. La noche que todo cambió, me desperté de repente. No supe por qué, solo abrí los ojos y sentí que algo no estaba bien. Miré el reloj, 3:07 de la madrugada. Tenía sed, así que bajé a la cocina. La casa estaba completamente en silencio, ese silencio profundo, donde cada pequeño ruido se siente más fuerte de lo normal. Mientras llenaba un vaso con agua, escuché un golpe. Fue un golpe seco que venía de las escaleras. Me quedé quieto. Luego escuché otro, y luego otro, y luego otro. No eran pasos normales, eran pequeños e irregulares, como si algo rígido estuviera bajando con dificultad. Sentí cómo se me erizaba la piel. Aún así, levanté la vista lentamente hacia las escaleras, y entonces la vi. Era la muñeca. Estaba en el tercer escalón, como si estuviera bajando. No caminaba como un ser humano, su cuerpo se inclinaba hacia adelante y luego se dejaba caer ligeramente al siguiente escalón, como si algo invisible lo controlara. Sus brazos permanecían rígidos, pero su cabeza estaba ligeramente ladeada, como si me estuviera observando. Cada golpe contra la madera retumbaba en toda la casa. Quise moverme, pero no pude. Mi cuerpo simplemente dejó de responder. Solo podía verla bajar lentamente, acercándose más y más. Cuando llegó al último escalón, se detuvo, y entonces pasó algo que me heló por completo. Su cabeza se levantó, poco a poco hasta quedar completamente recta, y su mirada era fija hacia mí. No era una mirada vacía, era una mirada bastante consciente, como si supiera que la estaba yo viendo. El aire se volvió pesado, me costaba respirar. Sentía que si hacía el más mínimo movimiento, algo peor iba a pasar. No sé cuánto tiempo estuve ahí, congelado y mirándola, hasta que parpadeé y ya no estaba. Solamente desapareció. Subí corriendo al cuarto de mi sobrina con el corazón latiendo con fuerza, esperando encontrar algo, cualquier cosa que pudiera explicar lo que yo acababa de ver. Allí estaba la muñeca, sentada, en su lugar de siempre, pero había algo diferente. Su cabeza no estaba recta, estaba ligeramente inclinada hacia la izquierda, como si hubiera cambiado de posición antes de verme. Esa misma semana decidimos deshacernos de ella. No le dijimos nada a mi sobrina para no asustarla. Simplemente la tomé, la metí en una bolsa y la tiré lejos de la casa. Me aseguré de dejarla en un lugar donde nadie pudiera encontrarla fácilmente. Esa noche por primera vez en días sentí alivio. Pensé que todo había terminado, pero estaba equivocado. 2 días después, regresé del trabajo. La casa estaba en silencio. Entré, dejé mis cosas y cuando levanté la mirada hacia la sala, allí estaba, la muñeca, sentada en el sillón, en el centro, mirando directamente hacia la puerta,
como si hubiera estado esperando mi llegada. Sentí un vacío en el estómago, un frío que me recorrió todo el cuerpo. Esa noche no pude dormir, y lo peor es que antes de irme a encerrar en mi cuarto, la vi moverse otra vez. Fue muy poco el movimiento, pero lo noté. Su cabeza giró lentamente siguiéndome con la mirada. Desde entonces entendí algo que no puedo olvidar. Hay cosas que no son juguetes, y cuando te das cuenta, ya es demasiado tarde. Un día en una salida a campo, la muñeca simplemente desapareció, y la verdad es que me siento muy bien de que eso pasara. Afortunadamente puedo dormir bien todas las noches. Me llamo Rosa y soy de Guanajuato. En mi casa siempre fuimos muy devotos. Desde que tengo memoria, había un pequeño altar en la sala, justo en una esquina donde casi siempre daba la luz de una vela encendida. No era algo improvisado, era un espacio bien cuidado, imágenes religiosas, rosarios colgados, veladoras, flores, todo acomodado con mucho respeto. Pero entre todas las figuras, había una que casi siempre destacaba. Era una imagen de un santo que había pertenecido a mi abuela. Era de madera, muy antigua, un poco desgastada por los años, pero muy bien conservada. Siempre la colocábamos en el centro del altar, como si fuera la más importante. Nadie la movía, nadie la tocaba sin un motivo, hasta que empezó a cambiar de lugar. La primera vez no le dimos importancia. Una mañana noté que no estaba exactamente donde yo la había dejado la noche anterior. Pensé que mi mamá la había limpiado o acomodado de manera diferente. No pregunté, pero al día siguiente volvió a suceder. Y luego otra vez, poco a poco, la imagen aparecía en distintas posiciones. A un lado del altar, más atrás, girada ligeramente, como si alguien la moviera con mucho cuidado. Lo raro era que nadie en la casa admitía haberla tocado. Yo no fui, decía mi mamá. Yo tampoco, respondía mi hermana. Al principio lo tomamos como algo extraño, pero no aterrador. Incluso llegamos a bromear con eso, diciendo que el santo se acomodaba solito. Pero con los días dejó de ser una broma. Una tarde, al regresar a casa, encontré la imagen en el suelo. No estaba rota, pero estaba colocada de una forma muy específica, mirando directamente hacia la puerta de la entrada. Sentí una incomodidad inmediata. No era solo que se hubiera caído, era la forma en la que estaba posicionada. La levanté y la regresé al altar, pero desde ese momento algo cambió en el ambiente. La casa empezó a sentirse distinta, mucho más pesada, como si hubiera una presencia constante y silenciosa, observando. Las veladoras se apagaban sin razón. A veces, aunque no hubiera viento, la flama se movía de una forma extraña, como si alguien soplara suavemente. En ocasiones, escuchábamos pequeños ruidos en la madrugada, como madera rozando o algo acomodándose, pero nunca encontrábamos nada fuera de lugar, hasta que decidí comprobarlo. Una noche, después de ver que la imagen había cambiado de posición otra vez, decidí dejar mi celular grabando frente al altar. Lo coloqué en un punto donde se pudiera ver claramente la figura del santo. No le dije nada a nadie. No quería sugestionar a mi familia. Esa noche me costó mucho trabajo dormir. Sentí esa misma incomodidad, como si algo estuviera activo, esperando. A la mañana siguiente, lo primero que hice fue revisar el video. Al inicio no había nada. La grabación mostraba el altar tal y como lo dejé, todo en su lugar, completamente quieto. Los minutos pasaban sin cambios. 1 hora, 2 horas, hasta que llegué al 2:47 de la madrugada, y ahí pasó. La imagen del santo se movió, absolutamente sola. No fue un movimiento brusco, ni como si alguien la empujara con fuerza. Fue algo bastante lento, casi imperceptible al principio. La figura comenzó a girar ligeramente sobre su base, como si algo invisible la estuviera tocando con mucho cuidado. Sentí un escalofrío al verlo. La imagen siguió girando, poco a poco, hasta que quedó completamente de lado, y entonces cayó. El sonido se escuchó claro en el video, pero eso no fue lo peor. Después de caer, hubo unos segundos de silencio absoluto. Todo quedó completamente inmóvil. Pensé que ahí terminaba todo, pero no. Segundos después, la cabeza de la figura se movió. Se levantó ligeramente. No fue mucho, apenas unos centímetros, pero lo suficiente para notar que no era un simple movimiento de objeto cayéndose.
Fue un movimiento intencional, lento y antinatural, como si algo dentro estuviera intentando incorporarse, y luego se detuvo, pero quedó inclinada, apuntando directamente hacia la cámara, como si supiera que la estaban observando. Apagué el video de inmediato, no quise ver más. Sentí un miedo que nunca había experimentado antes, un miedo que no venía de lo que había yo visto, sino de lo que significaba. Ese mismo día quitamos el altar, no discutimos, no buscamos explicaciones, simplemente retiramos todo. Guardamos las figuras, incluyendo esa imagen, aunque nadie quiso tocarla directamente. La casa cambió un poco después de eso. Los ruidos desaparecieron, las veladoras dejaron de apagarse, pero la sensación nunca se fue. Las personas y familiares que vieron el video decían que era muy extraño, que seguramente estaba truqueado o editado, pero yo te voy a decir algo, jamás nadie tocó mi celular para hacer algo así. Yo no sé de edición ni nada de eso. A veces cuando estoy sola siento que alguien me observa. No es constante, pero aparece en momentos muy específicos, como en la madrugada, cuando todo está en silencio. Me gustaría agregarte el video, pero mi celular me lo robaron hace muchos años y se perdió. Espero te guste esta anécdota. Me llamo Carlos y soy de Tamaulipas. Siempre me gustó ir a la playa de noche. Tiene algo especial, el sonido del mar, el viento, la oscuridad casi total que hace que todo se sienta mucho más grande, más profundo. Es tranquila, silenciosa, o al menos eso creía yo antes. Fui con unos amigos a Playa Miramar. Era un plan normal, llevar unas bebidas, hacer una fogata, escuchar música y pasar el rato. Todo empezó como cualquier otra salida. Nos reíamos, contábamos historias, el ambiente era ligero. Incluso alguien empezó a contar cosas de miedo, pero nadie lo tomaba en serio. El mar estaba en calma, las olas llegaban suaves, casi sin fuerza, como si la noche estuviera completamente en paz. Pero después de un rato, sentí algo raro. No fue un sonido ni nada visible, fue algo más bien una sensación, como si el ambiente hubiera cambiado sin que nadie más lo notara. Decidí alejarme un poco del grupo. Quería caminar solo por la orilla, despejarme, escuchar el mar sin interrupciones. Nadie me detuvo. Mientras caminaba, la fogata se fue quedando atrás. La música se volvió lejana, hasta que solo quedó el sonido del agua y mis propios pasos sobre la arena húmeda. La luna apenas iluminaba, lo suficiente para ver el contorno del mar y la espuma de las olas. Todo parecía normal, pero esa sensación no se iba. Entonces noté algo, algo en la arena. Al principio pensé que era mi imaginación, pero no. La superficie se movía ligeramente, como si algo estuviera desplazándose por debajo. Era sutil, apenas perceptible, pero constante. Me detuve, observé con más atención. La arena se levantaba apenas unos centímetros y luego volvía a su lugar, dejando una especie de línea que avanzaba lentamente. Pensé que podían ser animales, tal vez cangrejos o algo similar, pero en cuanto lo analicé, supe que no. Era demasiado grande y se movía de una forma uniforme, como si algo estuviera caminando debajo de la arena. Sentí como el estómago se me apretaba. Di un paso atrás, pero no aparté la mirada. El movimiento cambió de dirección y empezó a venir hacia mí. No corrí, al menos no en ese momento. Mi cuerpo simplemente se quedó congelado, como si necesitara entender qué era lo que estaba yo viendo. La línea en la arena avanzaba directo hacia donde yo estaba, sin desviarse, sin detenerse, como si supiera exactamente dónde me encontraba. La arena se levantaba más ahora. Ya no era un movimiento leve, era claro, visible, imposible de ignorar, hasta que llegó justo frente a mí y se detuvo. Todo quedó en silencio, incluso el mar por un segundo pareció callarse. Entonces una ola rompió con más fuerza de lo normal. El sonido fue muy fuerte, muy profundo, como si algo emergiera desde el agua, y en ese momento lo escuché. Era un susurro, justo detrás de mí, tan cerca que sentí el aire rozar mi oído. No debiste venir. Mi cuerpo reaccionó por instinto, así que corrí. No volteé, no quise confirmar nada, solo corrí lo más rápido que pude hacia donde estaban mis amigos. Sentía que algo me seguía, no físicamente pero sí presente, como si no me hubiera dejado ir del todo. Cuando llegué con ellos, intenté actuar normal,
pero no podía ni hablar bien. Me preguntaron qué pasaba, pero no supe cómo explicarlo. Esa noche no volví a alejarme de la fogata, pero lo peor no terminó ahí. Antes de irnos, ya de madrugada, volteé por última vez hacia la orilla y la vi. Esa misma línea en la arena, moviéndose otra vez, pero esta vez no iba hacia mí, iba hacia el mar, como si algo hubiera salido y ahora estuviera regresando. Nunca volví a pisar esa playa de noche, y aunque han pasado años, hay algo que no puedo olvidar. Esa sensación de que mientras corría, yo no estaba escapando, me estaban dejando ir, porque estoy seguro de algo. Algo vive ahí, bajo la arena, algo que se mueve cuando nadie lo ve, y lo peor es que sabe cuando estás ahí. Me llamo Andrés y soy de Hidalgo. Fuimos 6 amigos de campamento. Éramos el típico grupo que siempre decía, hay que salir, y que pocas veces lo hacía, hasta que un fin de semana decidimos cumplirlo. Queríamos desconectarnos de todo, celulares, ruido, ciudades, solo bosque, fogata y silencio. Nunca imaginé que ese silencio iba a ser lo que más miedo me daría después. Salimos temprano, llegamos por la tarde al Parque Nacional El Chico. El lugar era increíble, árboles altísimos, caminos de tierra húmeda, un aire frío que se sentía limpio. Todo parecía perfecto para pasar un fin de semana tranquilo. Armamos las tiendas, juntamos leña y antes de que anocheciera ya teníamos todo listo. Éramos 6 personas: Luis, Marcos, Iván, Diego, Elías y yo. Y todos nos conocíamos bastante bien. Ya habíamos viajado antes juntos, así que no había preocupación por nada. Luis, como siempre, era el más callado. No era antisocial, pero sí más observador. Le gustaba quedarse viendo el bosque, como si siempre buscara algo más allá de lo evidente. Varias veces lo noté mirando fijamente entre los árboles, incluso cuando los demás estábamos hablando. ¿Qué ves? Le pregunté en una de esas. Nada. Respondió: solo escucho. No le di importancia, pensé que se refería al viento o a los sonidos normales del bosque. Cuando cayó la noche, el ambiente cambió, no de forma alarmante, pero sí lo suficiente para notarlo. El frío aumentó bastante, el bosque se volvió más oscuro de lo que imaginaba, y el silencio, ese silencio se volvió más profundo. Encendimos la fogata y empezamos a contar historias. Como siempre, alguien sacó temas de miedo, gente perdida, cosas que se escuchan en los bosques, leyendas y otras cosas más. Nos reíamos, hacíamos bromas, pero Luis no participaba. Estaba muy serio, mirando hacia la oscuridad. ¿No lo escuchan? Dijo de repente. Todos guardamos silencio. ¿Qué cosa? Preguntó Diego. Luis no nos miró, seguía enfocado en el bosque. Alguien está hablando. Un escalofrío me recorrió la espalda. Intenté mantener la lógica. Es el viento. Le dije. ¿O algún animal? Negó con la cabeza. No, es una voz. El ambiente cambió por completo. Ya no había tantas risas, solo el sonido de la leña quemándose. Me está llamando. Dijo en voz baja. ¿Quién? Pregunté. Luis tardó unos segundos en responder. No sé, pero sabe mi nombre. Nadie supo qué decir. Intentamos restarle importancia, convencerlo de que era su gestión, que se calmara, pero Luis parecía cada vez más atento, como si realmente estuviera escuchando algo que nosotros no podíamos percibir. De pronto se levantó. Voy a ver. No seas tonto. Le dije: no vayas. Pero no nos escuchó. Tomó una linterna y se internó en el bosque. Recuerdo perfectamente cómo su luz se fue perdiendo entre los árboles hasta desaparecer por completo. Al principio pensamos que regresaría en unos minutos. Luis siempre hacía ese tipo de cosas, pero el tiempo empezó a pasar y no volvía. Primero fueron 20 minutos, luego 30 y al final una hora. El ambiente ya era completamente distinto. La fogata apenas iluminaba, el bosque parecía más cerrado, más denso, y ese silencio ya no se sentía tranquilo, se sentía vigilante. Decidimos salir a buscarlo. Tomamos linternas y nos adentramos en el bosque. Siempre lo llamábamos por su nombre. Luis. Nada. Seguíamos caminando, cada vez más lejos del campamento.
Las ramas crujían bajo nuestros pies, el viento movía las hojas, pero había algo más, algo que no podíamos identificar, ¿Escucharon eso? dijo Marcos en voz baja. Nos detuvimos. Por un segundo parecía que alguien más caminaba, pero no vimos a nadie. Seguimos avanzando hasta que lo encontramos. Estaba de pie entre los árboles, inmóvil, mirando hacia la oscuridad, como si hubiera algo frente a él que nosotros no podíamos ver. Luis, Dije acercándome. No respondió, ni siquiera reaccionó. Me acerqué más. Pude ver su cara iluminada por la linterna. Algo estaba muy mal, oye, ya vámonos. le dije. Entonces giró la cabeza lentamente. Cuando sus ojos se encontraron con los míos, sentí un miedo que no puedo describir. Eso no era Luis. Su mirada estaba vacía, pero al mismo tiempo parecía haber algo más ahí. Algo que no era humano. ¿Estás bien? Le pregunté, aunque ya sabía yo la respuesta. Tardó unos segundos en hablar. Él ya no estaba. Su voz sonó diferente, más baja, más hueca. ¿Quién? ¿El que me llamó? Nadie dijo nada más. No hacía falta. Lo llevamos de regreso al campamento, pero Luis, el que regresó, ya no era el mismo. Caminaba con nosotros, pero no hablaba. Reaccionaba a lo que decíamos, pero solo avanzaba, como si siguiera algo invisible. Esa noche fue interminable. Nadie durmió. Dentro de la tienda, escuchábamos absolutamente todo. Ramas, viento y pasos afuera, lentos, como si alguien caminara alrededor de nuestro campamento. Yo pensé que era Luis, pero no me atreví a salir. En algún momento de la madrugada, escuché algo más. Era una voz muy baja, pero muy cercana a nosotros, diciendo mi nombre. Me quedé completamente inmóvil. No respiré, no me moví, solo esperé a que pasara. No sé en qué momento me quedé dormido, pero cuando desperté, ya era de día. Salí de la tienda de inmediato y Luis no estaba. Su tienda estaba abierta, sus cosas intactas. Lo buscamos desesperados. Gritamos su nombre. Recorrimos los alrededores hasta que encontramos algo. Sus huellas, marcadas claramente en la tierra, iban en línea recta hacia lo profundo del bosque, sin señales de regreso. Lo buscamos durante horas, pero no había nada más. Nunca lo vimos volver. Las autoridades dijeron que se perdió, que pudo haberse desorientado, pero nosotros sabemos que no fue así, porque nosotros lo vimos regresar esa noche. Lo trajimos con nosotros, lo escuchamos hablar, pero no era él. Y hay algo que nunca le dije a los demás. Esa madrugada cuando escuché mi nombre, no venía del bosque, venía desde afuera de mi tienda, a unos centímetros, como si algo hubiera estado ahí, esperando. Desde entonces, hay noches en las que despierto de golpe, con la sensación de que alguien me observa desde la oscuridad, y a veces, muy a lo lejos, escucho una voz que suena como la de Luis llamándome. Estas historias nos recuerdan que a veces lo que no vemos pesa más que lo que tenemos frente a nuestros ojos. ¿Tú qué opinas? Cuéntanos en los comentarios y si tienes una experiencia que te persigue hasta el día de hoy, compártela con nosotros. Suscríbete al canal, dale like y comparte si quieres más relatos de este tipo. Yo soy Rey y estas fueron las voces de los suscriptores. Hasta la próxima, si es que puedes dormir esta noche.